Muy buenos días, les habla su hermano José Antonio García y Soler del Ministerio Cristiano La Vara de Aarón, que reverdeció. Este es un ministerio cristiano que no pide dinero, no tiene nada que ver con cuestiones económicas, sino solamente aportamos nuestro grano de arena para que usted reciba otra versión más. No nos identificamos con ningún tipo de concilio, asamblea, consistorio, presbiterio o denominación, sino que estamos aquí con honestidad para compartir con ustedes aquello que recibimos de parte del Señor. La pregunta que hoy nos hacemos es la que mucha gente se hace hoy en día. ¿Debo tomar consejería psicológica con mi pastor? Fíjense que vivimos tiempos en los que la psicología se ha metido por la puerta de atrás en la iglesia, se ha sentado en la sala de la iglesia y es imposible sacarla de ahí. Se ha hecho una amalgama entre la teología, entre los postulados bíblicos y la psicología humanista, la psicología secular. Y hoy parece que un pastor que no domine términos psicológicos como ego, superego, inconsciente, que no esté familiarizado con libros de autoayuda y de consejería psicológica, está verdaderamente mal capacitado para llevar a cabo su ministerio. Hay ministerios de personas que ministran a la Iglesia de Jesucristo que están basados en manejar constructos psicológicos, modalidades de pensamiento para disque así ayudar a la Iglesia. Mire, a la pregunta de si yo debo tomar consejería con el pastor, consejería psicológica con el pastor de la iglesia a la que yo acudo, a esa pregunta hay que afirmar un enfático no. No debe usted tomar consejería psicológica con el pastor de su iglesia. No debe usted abrirse a su pastor, no debe contarle usted sus depresiones, sus amarguras, sus angustias, sus adulterios, si alguno, sus robos, si alguno, sus infidelidades, si alguna. No debe usted confesarse con su pastor. ¿Por qué no? Bueno, primeramente, su pastor no es un psicólogo, es decir, no tiene licencia para ejercer la profesión de psicología. En segundo lugar, su pastor no es un psicólogo. ¿Por qué? Pues porque él no está preparado para esa función. Los parámetros desde los cuales él va a enfocar la solución de su problema no son psicológicos, son espirituales, no están fundamentados en una doctrina humanista o en un concepto nacido en el corazón de un individuo, de un psicólogo, unos parámetros, unas teorías psicoanalíticas o psicológicas, sino que están fundamentados en la expresión de la palabra de Dios. Así que no usa, por tanto, las herramientas de la psicología, sino que se deja llevar el hombre de Dios por los medios de gracia. Los medios de gracia que están estipulados en la palabra de Dios para que los hijos de Dios vayan viviendo de gloria en gloria, vayan superando las aflicciones de la vida, tengan consuelo en los momentos de dolor y tengan dirección de la palabra de Dios para sus vidas. Estos medios de gracia son los medios por los cuales Dios envía su gracia para que entonces podamos vivir la vida no efectivamente, sino en un nivel superior. Por eso dice la palabra que tenemos que buscar la gracia de Dios de tal forma que esa gracia sobreabunde, porque solamente la gracia de Dios nos es suficiente y nos basta para vivir esta vida, para transitar este valle de lágrimas. La oración, el ayuno, la comunión con los hermanos en la fe, la meditación y la aplicación de la palabra de Dios son estos medios de gracia. Son estos medios que Dios ha instituido para que cada uno de los hijos de Dios podamos ser suficientes en la vida cristiana.
La psicología, querido amigo, no le demos más vueltas, es un asunto humanista. Es el intento del hombre por solventar sus propios problemas del alma fuera de la cobertura de Dios y de su palabra. Algunos piensan que la psicología y la teología pueden complementarse, pero ¿cómo se podrán complementar si tienen orígenes completamente distintos? Tienen métodos que se contradicen. En otro programa hablaremos sobre la relación que hay entre psicología y teología cristiana. En este no tenemos tiempo. Segundo, nuestra recomendación por experiencia propia es que no se abra usted completamente al pastor de su iglesia. Este es un asunto de mera sabiduría. Mire, los secretos suyos, los pecados que usted ha cometido, los errores que usted tiene, los dolores profundos del alma, confíeselos a Dios. El Espíritu de Dios es nuestro consejero, el Espíritu de Dios es nuestro ayudador, Él es el que nos va a guiar a toda verdad, no ningún hombre, ni a un pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre, incluido el de los pastores. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No será el primer hermano que fue donde su pastor le contó un secreto grave en su vida y el pastor, lo publicó con la intención de dañar el ministerio o de dañar la reputación de esa persona. A mí me pasó. Un pastor muy conocido, de cuyo nombre no quiero acordarme, yo le conté cuestiones de mi propia vida, errores de mi propia vida, y luego me enteré que el individuo los había estado publicando por ahí a su gusto y gana. Mire, nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que está intercediendo por nosotros a la derecha del Padre continuamente. A nosotros se nos ha dado el otro Consolador. ¿Para qué? Para que nosotros le abramos nuestro corazón a Él. No tenemos necesidad de hablarle a ningún hombre nuestras cosas privadas. No tenemos necesidad de confesión. No tenemos necesidad de airear nuestras miserias y darle la oportunidad a ningún hombre para que nos traicione. No, tenemos a nuestro Señor, quien es fiel, quien es justo, quien escucha y calla, y que es perfecto amor siempre, digno de la máxima y total garantía, confianza absoluta. Ese es nuestro Señor. Tercero, debemos entender, hermanos, que la psicología y la palabra de Dios, la Biblia, tienen orígenes completamente distintos. La psicología nace en el corazón de un hombre que se apartó de Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios nace en el corazón de Dios, en la mente de Dios. La psicología y la palabra de Dios son tesis y antítesis que no forman una síntesis productiva. Las personas mundanas buscan psicólogos. Bueno, que los busquen, no hay ningún problema. Una persona que no tiene a Dios, una persona que no se arrepintió de sus pecados, una persona que no conoce al Señor Jesucristo, una persona que no vive una vida de fe, bueno, pues Dios en su misericordia y en su amor le ha dado la psicología para que se ayuden, para que se hablen, para que estén infinidad de horas cogiendo ayuda y autoanálisis y al final estén envueltos en la misma problemática. Pero los hijos de Dios, los hijos de Dios no tenemos necesidad de psicología humanista ninguna, de psicología humana, de psicología secular. No tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a nuestro alcance armas de una superioridad extraordinaria, de una profundidad extraordinaria y de una eficacia extraordinaria, como son la palabra de Dios, el ayuno, la comunión con los hermanos, la lectura, la meditación y la puesta en práctica de la palabra de Dios. Los medios de gracia. Cuando un hombre de Dios, un pastor de la grey de Cristo, le recibe a usted, un hombre de Dios,
no va a empezar a hablarle las historias psicológicas y los asuntos que Freud, que Erickson y que fulano y mengano, no va a andarle con eso, un hombre de Dios le va a dirigir a usted al ayuno y a la oración, le va a dirigir a la palabra de Dios, eso es lo que va a hacer. Y ese hombre de Dios no va a cometer el pecado de atribuirse él el oficio del Espíritu de Dios. Él no va a ser el consejero, va a dirigirle a usted al verdadero consejero, al verdadero que tiene la solución, y esa solución la va a plasmar en su corazón. Eso es lo que va a hacer un hombre de Dios, dirigirle a usted al Espíritu de Dios, hacer que usted busque el rostro del Señor, hacer que usted busque en ayuno y oración la palabra de Dios. Pero bueno, también es cierto que Santiago 5, 16 y 18 dice que nosotros necesitamos confesarnos unos a otros. Bueno, también es cierto que uno necesita hablar con sus hermanos y en cierta manera confesarle en el sentido de ponerle al tanto de los errores que ha cometido. Eso es bíblico y es perfectamente lógico. Mi recomendación personal es, si usted necesita hablar con un hombre sabio, si usted necesita hablar con un hombre para que esa persona le dé su valoración positiva bíblica, no lo haga con el pastor de su congregación. Váyase a otro pastor de otra congregación, o busque usted un anciano, gobernante, o un hombre sabio de testimonio, y a él cuéntele, pero no al pastor de su congregación. Sea sabio, sea sabio. Si tiene que abrir su corazón a un hermano y confesar, busque a una persona que no sea de su congregación. Y con él procure el consejo de un hermano bien intencionado. Esa es nuestra contestación a este asunto tan grave y tan espinoso. A lo mejor a usted le extraña, ¿verdad? Pero estos consejos personales son fruto de la experiencia que Dios nos ha dado, y creo que, pues modestia aparte, tienen algo de sabiduría que a usted le puede ayudar. Esa es la motivación mía, decirle algo que le pueda ayudar. Estamos abiertos a sus comentarios, estamos abiertos a lo que usted quiera aportar en el nombre del Señor Jesucristo. La respuesta entonces a de si un